Bien, jóvenes, retomaremos la clase entonces. A ver, estaba tan concentrado en la solución del problema que no me di cuenta en qué momento se cortó. Pero de todas maneras, no sé hasta qué parte ustedes me han podido seguir. Parece que sí, casi hasta el final. Para el último tramo, lo que he hecho ha sido escoger un punto de prueba. Como puedo escoger cualquier valor entre 2,33 y el más infinito, escogí el 10. ¿Por qué el 10? Porque es un valor muy fácil de calcular, ¿no ve? Menos 14 por 10 era menos 140, menos 140 más 31, por supuesto que es un valor negativo. Aquí, 3 por 10, 30 menos 7, positivo. 3 menos 2x, menos 2 por 10 es menos 20, menos 20, 3 menos 20, negativo. Menos por menos, positivo, ¿no? Y si es positivo, entonces es un valor que está dentro de la solución. Por tanto, ponemos sí y lo tachamos. Bien, mi solución entonces es un tramo que empieza en 1,5 y termina en 2,21. Este es abierto, cerrado, unido a un tramo que empieza en 2,33 y termina en infinito. Abierto, abierto también. El infinito siempre es abierto. Listo. Esta es la solución. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dicen, jóvenes? Veremos si coincidimos con el libro, ojalá. Sí, ¿no? Está bien, solamente que la respuesta en el libro está con fracciones como debe ser. Nosotros simplemente podríamos colocar aquí fracciones igual. Bueno, como hemos ido usando decimales, es que por eso es que pongo eso. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Si entendieron, por favor, pónganme el comprendido verde. Bien. ¿Qué otro problema quieren hacer? Les escucho. ¿Qué dicen? ¿Cuál más quieren hacer de la práctica? ¿Qué dicen, jóvenes? O los demás ya son muy sencillos. Bien, ¿qué más quieren hacer el resto de la clase? ¿Qué parte desean repasar? La parábola le dice, ¿La parábola? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Liz, la parábola. Sí, Liz. sí, esa, la parábola le dice, tuvimos un poco de dificultad. Ya. Déjenme que me ubique con mi libro. Voy a buscar la parábola. No les mandé, ¿no? O subí, no sé, a ver. Déjenme que me ubique. Aquí está el libro. Desigualdades, geometría analítica. La parábola. Página 15. Voy a poner mis lentes más. Aquí está la parábola. Ya. Perfecto. A ver, voy a verificar si les he mandado
página 15. No os he mandado. Lamentablemente no tenemos. No importa. Ya. La parábola. Hemos aprendido la parábola de una forma bastante especial, ¿no? ¿Qué es la parábola? Primero, una parábola va a responder siempre a una ecuación cuadrática. Vale decir, f de x, que es lo mismo que decir y, ¿verdad? Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es una parábola. A ver, déjenme un cachito ubicar aquí mi libro para no tener mayores dificultades. Listo. Ya. Esta es una parábola. Se caracteriza por tener a la variable independiente, o sea, la que está despejada, elevada al cuadrado. ¿Listo? Y esta es una parábola totalmente ordenada. Esta parábola, por ejemplo, es una parábola que va a tener un eje paralelo al eje vertical Y. Va a ser, por ejemplo, así. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque la variable independiente está elevada al cuadrado. O sea, fíjense, para cada valor de Y, yo voy a tener dos valores de X, porque es una ocasión de segundo grado. Para cada valor de Y, dos valores de X. A veces las parábolas se las escribe de otra manera. X igual Y al cuadrado más BY más C. Vamos a poner, ¿listo? En este caso, la parábola más bien resulta ser con eje paralelo al eje X. ¿De acuerdo? Nosotros hemos trabajado mayormente con este tipo de parábolas, ¿no? Parábolas paralelas al eje X. También pueden haber parábolas, por si acaso, que no son paralelas a los ejes, sino responde a cierto eje, son oblicuas. Es decir, la parábola puede ir tomando diferentes posiciones. Nosotros vamos a trabajar casi exclusivamente, estamos en una parte de paso, con parábolas que son paralelas al eje vertical. ¿Listo? Alguien tiene que apagar su micrófono. Creo que eres Lía Orellana, por favor. Bien. ¿Qué más tenemos que saber de una parábola? Primero, el primer paso es analizar lo que pasa con estos coeficientes, A, B y C. Cuando el coeficiente A, que es el que está delante la variable al cuadrado, es positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba, como este caso. ¿Está bien? Es la primera información. Cuando este A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Por supuesto que cuando se abre hacia arriba tiene un valor mínimo. Cuando se abre hacia abajo, o sea, la parábola es así, va a tener un valor máximo. ¿Está bien? Es la primera información que nosotros tenemos, este A. Este valor de C es la intersección de la palabra con el eje de ordenadas. O sea, acá, fíjense, en esta parábola que les dibujé como ejemplo. El valor de C va a ser directamente este punto. ¿Está bien? La intersección con el eje Y.
Ahora, una parábola, cualquiera sea, va a tener un eje de simetría. Este se llama eje de simetría, que está justamente al centro de la parábola. Aquí está el vértice. A ver, una parábola de este tipo. Mis dibujos están medio chuecos, jóvenes, disculpen. No sé qué está pasando con mi marcador. No me está obedeciendo bien. No importa. Este es el vértice. Y por este vértice pasa el eje de simetría. En el eje de simetría también está un punto especial que se llama foco. Y a una distancia similar del foco al vértice hay una recta que se llama directriz. ¿Listo? Hay una serie de consideraciones matemáticas. Por ejemplo, se dice que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que van desde el foco hasta la directriz. Esta distancia es igual. Todos los puntos cumplen siempre esa condición. ¿Listo? Nosotros no hemos entrado a tanto detalle teórico. Más nos interesa la ecuación de la parábola. Dibujar la parábola, ver por dónde pasa esa parábola. Y para nosotros es fundamental el eje de simetría. Simetría quiere decir que yo tengo exactamente lo mismo a un lado que del otro lado del eje de simetría. Es como mirarse en un espejo. Aquí está el eje de simetría y todo lo que está a la derecha es exactamente igual a la izquierda, pero a veces invertido. A ver, ustedes pongan cualquier palabra frente al espejo, van a ver que la misma palabra se refleja en el espejo, pero invertida. ¿Verdad? Quiere decir que este punto es C, esta distancia es C, la intersección con el eje de ordenadas. Y esta distancia de este punto al eje de simetría es exactamente igual a esta distancia. Por eso es eje de simetría. Y de cualquier punto, si yo tengo este punto, por ejemplo, la distancia al eje de simetría va a ser la misma que de acá. Esta distancia es igual que esta. Y de cualquier punto, siempre el eje de simetría está partiendo a la parábola en dos. Y eso es fundamental. Entonces, si yo conozco el vértice, ¿dónde está el vértice? Conozco este punto de intersección con el eje de ordenadas, que ya está en mi ecuación. Y conozco estos puntos de intersección con el eje horizontal. Esta distancia también es igual a esta. Puedo dibujar mi parábola, ¿no ve? Tengo estos puntos, dibujo mi parábola. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a encontrar este vértice y vamos a identificar estos dos puntos y este más, que ya lo conocemos. Entonces, ese es el método que vamos a aplicar. Entonces, paso 1. Identificamos A, B y C. Copiamos, ordenamos la parábola y copiamos A, B y C. Si A es positivo, yo sé que la parábola se va a abrir hacia arriba. Si A es negativa, se va a abrir hacia abajo. Segundo, encontramos las coordenadas del vértice. Este punto. ¿Cómo las encontramos? A través de unas ecuacioncitas que afortunadamente para nuestro método ya están resueltas. Les he dicho de que no se podía demostrar aquello porque para demostrar necesitamos derivadas.
son máximos y mínimos. Y eso vamos a aprender cuando estemos concluyendo nuestra materia. X es igual a menos b sobre 2a. Recuerda que tengo ABC. Menos b sobre 2a. Es la coordenada horizontal del vértice de mi parábola. Y la coordenada vertical y es igual a 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. ¿De acuerdo? Entonces, hemos encontrado las coordenadas del vértice. Y el tercer paso, no sé cuántos pasos les di, supongo que son estos mismos. Calculamos, está bien, ¿no ve? Calculamos las intersecciones. Intersecciones. Vale decir, encontramos estos puntos y este punto. Teniendo el vértice y estos 4 puntos, puedo trazar mi parábola sin problemas. ¿Está bien? El último paso, nada, trazar la parábola, nada más. Listo. Entonces, con esa explicación rápida, haremos ejemplitos de aplicación. Si se acuerdan, tenían una práctica. ¿Qué problema quieren hacer? Cualquiera. Díganme ustedes. En este tema tampoco vamos a entrar a hacer aplicaciones, jóvenes, ¿por qué? Porque vamos a manejar ese concepto, ¿listo? Ese concepto de que las aplicaciones las van a ver con mucha más propiedad cuando vean materias de especialidad. Eso yo creo. En matemáticas lo que nos interesa es aprender a resolver desde el punto de vista matemático cualquier ejercicio. A ver, no sé si alguien quiere hacer alguno en especial. Yo voy a resolver inicialmente el número 4 de nuestra práctica. Si alguien quiere algún otro, dígame. Menos 9 más 8x menos 2x al cubo. ¿Está bien? Vamos a resolver esa parábola. Vamos a graficarla. El primer paso siempre tiene que ser, este es al cuadrado, no es al cubo, disculpen. Ya no sería parábola. El primer paso siempre es ordenar. ¿Listo? De la forma ax al cuadrado más bx más c. O sea, de esta forma. Por tanto, esto va a ser menos 2x al cuadrado más 8x menos 9. ¿Lo ve? Ahora que está ordenadito, sabemos que a es igual a menos 2, b es igual a 8 y c es igual a menos 9. Y la primera información que obtenemos es que como a es negativo, va a ser una parábola que se abre hacia abajo. No sé dónde está, solamente estoy haciendo un esquemita. Pero sí sé que se va a abrir hacia abajo. ¿De acuerdo? El siguiente paso entonces es encontrar las coordenadas del vértice. Es el primer paso. ¿Cómo encontramos las coordenadas del vértice? Aquí está. X igual a menos b sobre 2a. Esto es igual entonces a menos b, 8, sobre 2a. 2 por menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 menos por menos, más. 8 entre 4, 2. ¿Está bien?
La segunda coordenada, la coordenada Y, viene a ser, aquí está, 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Entonces, 4AC menos 2 menos 9 menos B cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 4 por menos 2. ¿Está bien? 4 por 2, 8 por 9, 72. Menos por menos, más. 72 entonces, positivo además. Menos 8 por 8, 64. Sobre menos 8. ¿Está bien? 72 menos 64, 8 entre menos 8. Simplificamos y la coordenada Y es menos 1. Entonces, el vértice está en el punto 2 menos 1. ¿Está bien? Aquí, para continuar, ya es bueno hacerse un pequeño esquema. No se olviden que es una parábola que se va a abrir hacia abajo. ¿No ves? Voy a hacer aquí abajito. No es definitivo, solamente es un esquema que me va a orientar bastante. Nada más. X, Y. Aquí está en X 1, 2, Y menos 1. ¿Lo ve? Aquí abajo. Aquí está el vértice. Por aquí va a pasar el eje de simetría. Por el vértice. Y la parábola se va a abrir hacia abajo. Va a ser más o menos así. ¿Cuál es nuestro problema? Que no intersecta el eje horizontal. Entonces, si yo quiero encontrar la intersección con el eje horizontal, me va a salir un valor imaginario. No hay intersección. Claramente se ve, ¿no ve? Entonces, para poder trazar mi parábola, encuentro el valor de la intersección con el eje de ordenadas. Fíjense, siempre debo tratar de hacerme valores en esta crucecita. X, Y. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Aquí está. 0, 0, menos 9, ¿no ve? Por eso ese menos 9 es la intersección con el eje de ordenadas. Si Y vale 0, estamos acá, en el eje X. A ver, vamos a verificar, van a ver que nos va a salir un valor imaginario. Si Y vale 0, entonces aquí va a ser 0 igual a menos 2x al cuadrado más 8x menos 9. Es una ecuación de segundo grado, ¿no ve? Difícil aplicar aquí aspa. Entonces vamos a aplicar la ecuación general, que dice menos b menos 8 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 64 menos 4ac. 4 por 2, 8 por 9, 72. Menos por menos más. Entonces menos 72. ¿No ve? Menos por menos más. Y como era menos, sigue siendo menos. Sobre 2a. Sobre menos 4. No sigo más porque fíjense, 64 menos 72 me da una raíz negativa. Si me da raíz negativa quiere decir que estos valores son imaginarios. Y si son imaginarios, no existen en el campo de los números reales. Solamente existen en el campo de los números complejos. ¿No ve? Entonces, por eso es que no hay intersección. ¿Ve? Se verifica. Entonces, cuando sale una raíz negativa, quiere decir que ese punto no existe. No existe en el campo de los números reales, en nuestro gráfico.
¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Solamente trabajar con este punto y con el vértice. El vértice está en el punto x2 y e-1. Aquí es imaginario. Ya está, pues. Trabajamos con esos puntos. Aquí x, bueno, lo he hecho muy abajo. No importa. Aquí está 1, 2, 3, 4 y todo lo que quieran ustedes. Aquí está. Voy a hacerlo chiquitito porque lo he hecho muy arriba. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aquí es menos 4, menos 6, menos 8 y menos 9. ¿Listo? El vértice está en 2 y menos 1. 2 y menos 1. Este es el 2. Así está el 2. Aquí está el vértice. Por ese vértice pasa mi eje de simetría. El otro punto, en 0,9, aquí está. ¿Está bien? Como tengo un eje de simetría, y eso quiere decir que esta distancia es exactamente igual a esta, y aquí tengo 1, 2, aquí voy a tener 3, y va a pasar por 4. Por este punto también pasa mi parábola. Y como no tengo más puntos, pues con esos 3 tengo que arreglármelas para poder trazar mi parábola. Medio feita mi trazo. Disculpen, no soy muy bueno en el dibujo a mano. Esa es mi parábola más o menos joven, sí, con doble trazo. Mejor para no tener dificultad voy a trazar con un marcador bien grueso y liso. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo sacamos el punto 4 menos 9? El punto, un cachito. Haré mi trazo con marcador grueso para que no se vea tan feo. El punto 4 menos 9, el 0 menos 9 dices. ¿Verdad? Sí, eso ya lo vimos, pero el 4 menos 9, el segundo punto que sería al lado izquierdo en el suyo o derecho en el mío. Este punto. Ah, este punto. Ay. Eso, Liz. Sí. Primero, este punto es siempre la intersección con el eje de ordenadas. Y ya está en la ecuación. Si te fijas, aquí está el C es igual a menos 9. Entonces, ese ya me da una información, es la intersección. Incluso sin hacer ningún cálculo, ese ya directamente. ¿Listo? Y ese es este punto. Tengo aquí el eje de simetría que pasa por el vértice. ¿Lo ves? Por tanto, yo sé que esta distancia de aquí a aquí es 2. ¿Verdad? Aquí está. 1, 2. Y como el eje de simetría, yo sé que al otro lado voy a tener la misma distancia. Aquí está. 1, 2 también. Por eso llego hasta el 4. ¿Lo ve? Y este es el punto 4, 9. Si quiero, anoto aquí. 4, 9. Entonces, la forma de sacar es aprovechando la existencia del eje de simetría. De hecho, todo punto va a tener siempre esta misma distancia. Es una característica de una parábola y ese es el eje de simetría. Y dice, en el caso de que X sea igual a 1, Y saldría que es menos 3. Entonces también podemos tomar ese punto. O X igual a simplemente 1. teniendo dos valores lo graficamos. Sí se puede, sí se puede.
A ver, ¿qué has hecho tú? Has dicho x igual a 1. ¿No ve? Si x es igual a 1, entonces encuentro por acá. Y va a ser igual menos 2 más 8, menos 2 más 8 más 6, menos 9, menos 3, ¿no ve? Eso has hecho. Entonces, 1 menos 3. Aquí está. 1 menos 3. Como ves, mi parábola no está bien dibujada. Tendría que pasar por aquí. Ya, no importa. El tema es de que, teniendo este punto, la distancia del eje de simetría es 1. Por tanto, aquí habría otro punto. Con esa información, yo puedo trazar mejor mi parábola, ¿no ve? Esta es una parábola mejor dibujada, más exacta. Mientras más puntos tengan, mejor va a ser. Fíjense que este estaba equivocado. Esta es mejor. Su compañera tiene razón. Mientras más puntos dibujé, mejor va a ser mi parábola. Y lo que ella ha hecho es absolutamente correcto. Es decir, hemos dado valores a x, 1. ¿Verdad? Si doy 1, me sale menos 3. Dibujo el 1 menos 3 y por el eje de simetría ya tengo este otro punto que fácilmente puedo dibujar. También podría ser, póngase 2. En ese caso, y saldría 2 menos 2 por 4 más 8 por 2, 16, menos 9. Menos 2 por 4, menos 8 más 16, sería más 8, menos 9, menos 1. Estamos en el vértice. Puedo usar 3, 4, cualquier número. Siempre voy a aprovechar el hecho de que el eje de simetría me está partiendo en partes iguales. Entonces simplemente tomo la misma distancia al otro lado y encuentro otro punto. ¿De acuerdo? No sé si se entendió. ¿Qué dice? Y mientras más puntos tenga, más exacta va a ser mi parábola. Yo cometí el error en el primer dibujo justamente porque no conocía la información del 1 y 3, del 1 menos 3. Sin embargo, como su compañero lo hizo, pues mejoró el gráfico de forma muy importante. Entonces, una parábola fundamentalmente es un gráfico como el que ustedes han visto, que tiene un vértice que se convierte, en este caso, cuando se abre hacia abajo es un máximo. Cuando la palabra se abre hacia arriba es un mínimo. ¿Verdad? Tiene un eje de simetría que nos ayuda muchísimo en la graficación. El eje de simetría está presente siempre en una parábola. Una parábola tiene un valor al cuadrado en la variable independiente, uno solo. Esta y tiene potencia 1. Si esta y tuviera potencia también 2, si los dos fueran al cuadrado, ya no sería parábola, sería un círculo. Y cuando tiene características especiales también, se convierte en hipérbola, es decir, hay una cantidad de respuestas que van a variar según el tipo de función que nosotros grafiquemos. Parábola es una función. Primero, la variable dependiente, en este caso y, tiene potencia 1. Y la variable independiente es una función cuadrática. Si eso se cumple, es una parábola. Y la respuesta es un gráfico de este tipo que tiene un eje de simetría. Además, si queremos ser rigurosos con la parábola, habría que hablar del foco, de la directriz y de una serie de condiciones que no creo que le vengan al caso. Está bien que los matemáticos profundicen eso. A nosotros, dentro de nuestra profesión, nos va a interesar la forma de variación de la parábola.
Una recta tiene variación lineal, eso también ya os he explicado. Una parábola tiene una variación parabólica. Mientras más aumente la variable independiente, fíjense, no es proporcional. Cada vez aumenta más y más y más. O sea, aumenta o disminuye de forma parabólica, porque esa es la función que estamos trabajando. Eso es, jóvenes. Bien, mañana les voy a subir esa práctica entre comillas, porque en realidad les voy a orientar sobre cómo va a ser el examen. Por favor, resuélvanlo y preparen una batería de preguntas para nuestra clase del sábado a las 6:30. Hemos quedado el sábado a las 6:30. En un minuto se va a cortar, quedaremos aquí esta clase y pues hacemos 2 periodos y si nos falta tiempo, 3. Listo, en la práctica que nos va a enviar, ¿le vamos a enviar a su correo o No. solo para practicar nosotros? Solo para que practiquen ustedes. No me tienen que mandar. Gracias, ¿Listo? Licen. Pero háganlo, por favor. Cuidado, no es un favor. Cuidado que por no mandarme no hagan. Es bien importante que lo hagan. De esa manera van a saber dónde está fallando y van a poder hacerme preguntas el próximo sábado. Bien, jóvenes, entonces Disculpe, quedamos aquí. Lice, una Perdón, pregunta, disculpe. dime. El examen va a ser hasta desigualdades, ¿cierto? Sí, hasta desigualdades. Hasta lo que Muchas hemos hecho hoy gracias. día. Listo, chicos. Muy bien. Cuídense, por favor. Me voy a desconectar y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 6:30. Muchas gracias y pues buenas noches.